No me digas. Café con sabor amargo. Después, enséñame 2 maletas. Yo abrí uno, es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego él dice, ¿copela o cuellos? Y él dice, ¿por qué? Dice, ahora tú descubras todos los secretos de nosotros. Entonces, únicamente es copela. No copela a cuello. ¿Conoce, señor Javier Alarcón, Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con Sabor Amargo con don Luis Correa. Don Luis, gracias Luis por estar con nosotros. Es una semana más de COVID, una semana más en el cual, híjoles, lo bueno que todo está bien, pues simplemente hay libertad en Yucatán, uno puede salir a cualquier hora de la noche. No, espérate, solo los días de béisbol, perdón. Pero, sin embargo, aquí estamos, total, la sana distancia, los que tenemos que quedarnos, a cuidarnos, no importa. Bienvenido, don Luis Correa. Muy buenos días Gerardo, buenos días a la producción, buenos días al auditorio, gracias por escucharnos y vernos a través de esta transmisión. Don Luis, cuando voy y ponemos el videíto, esos 20 segundos en el cual vemos al chinito, que hace 23 años le decían, oye, señores, este es el sistema político mexicano, este es el sistema priista, copelas o cuello. Y me recuerdo realmente ahora cuando le dicen al ex gobernador de Sinaloa, señor Quirino, usted es una bella persona, usted es la persona más honesta que ha gobernado su estado. ¿Verdad que usted quiere cooperar con la 4T? ¿Verdad que usted, al igual que los otros gobernadores, el de Baja California como Bonilla, el de Baja California Sur, el gobernador de, ¿cómo se llama?, de los estados, Campeche, por ejemplo, otra buena persona, ¿verdad que quieren cooperar con nosotros? No importa que tengamos sus muertitos en los closets. Bienvenidos a la 4T. Aquí en la 4T son bienvenidos. Yo soy simplemente el señor de los cielos. No, ese es otro, ¿no? Pero parece lo mismo. Y Luis, híjoles, de verdad. Y yo decía, me acuerdo este gobierno viendo a los Echeverría en su máximo esplendor. Copelas o cuello, Luis. Esta es la nueva política mexicana. Copelas o cuello. Bueno, pues hablemos de política, ya pusiste el tema, creo que además es el tema que está esta semana rebotando por todos lados, la invitación o el anuncio del presidente a la invitación a su gabinete a gobernadores salientes. Mira, yo creo que hay muchos elementos o muchas perspectivas, puntos desde cuál abordar este asunto, ¿no? En primer lugar, pues me parece que eso echa por la borda tantas veces cacareado, que los prianistas, que los del PRI, que los del PAN, pues resulta que están acudiendo al gobierno de Andrés Manuel, al gabinete de Andrés Manuel, gente que pues todavía, hasta donde se sabe, sigue militando en esos partidos políticos. Muchas veces se ha dicho que el proceso de purificación de los hombres en México pasa por el traslado a las esferas, al ámbito de Andrés Manuel, ¿no? Todos los pecados te son perdonados si pasas hacia este lado de la historia, ¿no? O a este lado de la realidad actual de México. Esa es la política que hoy se está llevando en México, independientemente que se haya llevado de manera similar en otros tiempos. Tú equiparas a los tiempos de Shenli Gigón, del amenazado de cooperar y si no le daban cuello, pero la política de hoy
¿Es diferente? ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, vamos a describir qué es lo que está pasando. Mira, yo empezaría, si me permites, Gerardo, por hacer un recuerdo de hace algunos años. Estaba yo en una oficina, platicábamos del potencial de triunfo que traías ya a finales de 2017 Andrés Manuel. En esa oficina conversaba yo con Germán Martínez, hoy senador de Morena, y discutíamos de que pues, él todavía estaba trabajando de alguna manera en tratar de buscar alternativas para que Andrés Manuel no llegara a la presidencia. Andábamos en una oficina totalmente colateral, no parte de la oficina de campaña de Ricardo Anaya, y discutíamos de que pues, había que seguir tratando de detener el avance de Andrés Manuel. A principios de 2018 ya veíamos que frenaban a Anaya, y él decía con un periódico en la mano que el poder ya lo tenía Andrés Manuel y que los gobernadores de los estados ya estaban actuando en función de ese poder que ya tenía Andrés Manuel y que lo iba a llevar a ascender a la presidencia de la República en las siguientes elecciones. Semanas después, a mí me tocó estar un miércoles comiendo con Germán y el sábado anunció que se iba de candidato al Senado por Morena. O sea, estoy describiendo un momento donde la gente en México y específicamente determinados políticos o gobernantes, ante la perspectiva de un eventual triunfo de Andrés Manuel, que cada día parecía más probable, cada día más seguro, dirían algunos, pues se andaban corriendo, protegiendo su espacio, su posición o su vigencia en el futuro. Ahí se tiene el primer contacto o la primera referencia para mí de la posición de los gobernadores respecto de la candidatura de Andrés Manuel. A mí me parece que los gobernadores jugaron un papel importante en la ascensión al trono de Andrés Manuel. Es un hecho que a muchos gobernadores de los estados, cuando menos apostaron doble y triple, en el menor de los casos también le inyectaron dinero al candidato de Morena en el estado. Hombre, Yucatán no fue la excepción. Entonces, los gobernadores empiezan a jugar desde ese momento. Antes seguramente también lo hicieron, pero estamos hablando de esta parte de la historia con la llegada al poder de Andrés Manuel. Los gobernadores jugaron en esa elección de 2018 para que Andrés Manuel se viera respaldado en los distintos estados. Entonces allá priistas, panistas, de alguna manera le hicieron el quite o le hicieron el paro, como dicen otros, para que Andrés Manuel obtuviera los votos en sus estados, mientras ellos mantuvieran el control, entre comillas, de sus cotos estatales. Luego viene la elección anterior y bueno, fue evidente que en los estados, ya que no podía haber la presencia de Andrés Manuel en la boleta, porque se intentó, y dije que esto se va a resolver en realidades estatales, en realidades locales, y donde la competencia va a ser diferente, pues resulta que esa diferencia fue atravesada o contaminada de posicionamiento o de alianza o de contubernio con el poder central, con el poder de Andrés Manuel. Entonces vimos como una oleada, por llamarle así, una oleada de estados cayeron en manos de Morena, y yo no creo de ninguna manera, incluso se señaló mucho en ese entonces, si los gobernadores y el narco habían operado para que esto sucediera, ¿no? Y pues la conclusión, sin tener todas las pruebas en la mano, es que definitivamente hubo gobernadores que favorecieron o decisiones políticas que favorecieron que los candidatos de Morena obtuvieran las gubernaturas de dichos estados.
es un segundo momento que yo traería a colación del tema que tú pones en la mesa. Y el tercero, lo estamos viendo ahorita, con la salida de los gobernadores, su eventual inclusión en el gabinete de AMLO. Entonces, a ver, la relación venía de atrás, no se produce en este momento que se quedan sin chamba los gobernadores, porque si yo fuera presidente de la República y alguien inepto, al que yo considero corrupto, se quedó sin chamba, pues hombre, estaría muy distante de invitarlo a mi gabinete. Lo que pasa es que es presumible que la relación con ellos de colaboración venía de antes. En el caso de Quirino Ordaz de Sinaloa, gobernador saliente de Sinaloa, a quien invita para hacer, aparentemente hay que presentar la propuesta al Senado, embajador en España. Pues hombre, en primer lugar, se comentan muchas cosas, en particular en el caso de Quirino. Se comentan eventual interlocución con Peña Nieto, o sea, restablecer la comunicación con Peña Nieto, que él ha sido uno de los artífices de esa comunicación, de esa interlocución entre Andrés Manuel y Peña Nieto, que muchos sostenemos que hubo un pacto con él que lleva a Andrés Manuel a la presidencia. En primer lugar, lleva en campaña a que el gobierno federal embistiera contra el candidato que estaba adquiriendo aceptación y pudiera competirle el triunfo en esa elección de 2018, que era Ricardo Anaya, y que eso lleva a que tenga total impunidad el gabinete y específicamente el expresidente Peña Nieto con Andrés Manuel, cosa que yo he mencionado en varias ocasiones desde el mismo discurso de toma de posesión de Andrés Manuel, que señala que no tocará al gobernante anterior. Unos señalan que la razón de la inclusión de Quirino Ordaz es esa, ¿no? Otros señalan que es el silencio y la inacción del gobierno estatal en un ambiente electoral que llevó, incluso hay notas que señalan, al secuestro de operadores priistas, que eran los encargados de la operación electoral. Los secuestran las noches previas a la elección para maniatar el potencial electoral del PRI y de su candidato. Se señala que intervino el narco en esa operación y permite que Morena gane la elección. Algunos señalan esos dos aspectos como fundamentales en la inclusión o en la invitación para incluirse en el gabinete de Andrés Manuel a Quirino Ordaz. Pero más allá de las particularidades, de las razones que hacen esto, yo quisiera, a mí se me antoja, abordarlo en su generalidad. Por eso empiezo diciendo que los gobernadores antes de la elección de Andrés Manuel veían como potencial presidente a Andrés Manuel y buscaron cómo no agraviarlo en el proceso electoral. Si algunos sí lograron respaldar a sus candidatos, lo hicieron no sin hacer lo propio con los candidatos de Morena. Le inyectaron dinero, otros de plano los apoyaron abiertamente, operaron en contra de sus candidatos algunos, etcétera, etcétera. Eso, trasladado al 2018, se ve con más claridad, incluso en estados. Tú mencionabas Campeche, hombre. No sé si todos tienen claro la situación de Campeche. Ahí se ve pues alguna operación política, no sé si errónea o cómplice, pero que lleva al poder a un candidato, en este caso mujer, emanada de Morena o abanderada por Morena, que es Laida Sansores. Bueno, están terminándose el proceso jurídico electoral. Ahí había un candidato, el presidente municipal de Campeche, que era Eliseo, era presidente, pero es la persona de Eliseo Fernández Montúfar, que era el virtual candidato o el posicionado como candidato a la gubernatura por Acción Nacional. Y en la alianza con el PRI no acepta que sea el candidato. Eliseo se sale del PAN y es postulado por Movimiento Ciudadano. Y entonces resulta que los votos anti-Morena o anti-Andrés Manuel López Obrador o anti-Laida, como se quieran ubicar en Campeche, pues se dividen en dos fuerzas políticas, la de Movimiento Ciudadano
y de la alianza PRI-PAN con el candidato pariente del presidente nacional del PRI, de Alito Moreno. Y entonces, ¿qué termina pasando? Pues que gana la candidata Morena. Algo similar intentó de alguna manera el gobernador en Chihuahua cuando se atravesó al proyecto del Partido Acción Nacional, que era Maru Campos, ¿no? El gobernador de Chihuahua por el PAN, pues anduvo combatiendo, tratando de descarrilar el proyecto de Maru Campos, no fue capaz, sí aumentó las posibilidades de Morena en el estado, sí redujo un poco la votación del PAN, pero no le dio para que ganara Morena. Entonces, ¿qué tanto los gobernadores le están haciendo la tarea en los estados al presidente? ¿Qué tanto esto puede ser convicción por incluirse en la transformación de México o qué tanto lo están haciendo para salvar el pellejo personal, diría yo? Porque ahorita podemos ver con estos posibles nombramientos que no es un grupo político que se salva cuando entrega el gobernador la plaza a Morena, sino es si acaso la persona. O sea, ¿cuántos los gobernadores están trabajando para salvar su pellejo? ¿Cuántos por convicción o por temor? A ver, finalmente la federación tiene información de los gobiernos de los estados, de los manejos de sus recursos, que seguramente hacen que el gobernador, cuando menos tenga algo de temor del gobierno federal, de la actuación del gobierno federal, de la actuación de la unidad de investigación fiscal, de la UIF, y entonces los gobernadores están siendo los operadores locales porque tienen la estructura, tienen el presupuesto, tienen el poder para ejercer, tienen control mediático suficiente para generar condiciones que favorezcan, uno, la entrada y dos, el eventual arribo al poder o la sustitución o el relevo del poder en los estados. Hombre, creo que nuestro estado no es la excepción, o no creo que no haya muchos yucatecos. No creo que no haya muchos yucatecos que se pregunten por qué en este estado de repente no hay posicionamientos frente a la política gubernamental de Andrés Manuel. Si este es un estado ganado por Acción Nacional y con líneas políticas muy distantes de las que sigue el gobierno federal encabezado por AMLO. ¿Por qué no hay participación política? Tal vez no del gobierno del estado, pero sí del partido político, claro, frente a ello. Es un reflejo, es una expresión más de esa situación en la que están los gobernadores de los estados, cuidándole la plaza a Morena para que su pellejo no esté en riesgo. Eso es lo que de alguna manera está pasando, se muestra con estas señales que hemos conversado, que he comentado, 2018, 2021 y lo presente en este momento específico de invitación de exgobernadores a colaborar con Andrés Manuel. Me parece, no importa qué pensaba Andrés Manuel de esos personajes. La producción, por ejemplo, no sé si tiene a mano, en 2016 Andrés Manuel opinaba de Quirino Ordaz que era un corrupto. Quirino Ordaz estaba siendo electo en ese momento, abanderado del PRI para lograr la gubernatura de Sinaloa. Quirino Ordaz al momento era visto como uno de los más reconocidos, más valorados gobernadores de la República. Y sin embargo resulta que ese posicionamiento de nada sirvió para retener la plaza en favor de su partido. Suena ilógico que un posicionamiento tan grande, tan claro, termine derivando de la invitación de alguien que piensa que el otro es corrupto, en que participe de su gabinete al terminar su trabajo, ¿no? Entonces, aquí en el país se está dando en este momento una política muy clara de aprovechamiento de las estructuras establecidas en los estados para la obtención de una fuerza que todavía no tiene Morena de presencia y estructura en los estados. A ver, el estado cualquiera, le vamos a llamar X,
Morena todavía no tiene ni personajes, ni estructura, ni una presencia consolidada, pues ahora ¿cómo obtengo la fuerza necesaria para obtener la gubernatura o los siguientes puestos públicos en disputa? Pues secuestro, por llamarle así, convenzo, por llamarle de otra manera, o arrimo otras estructuras de otros partidos que hoy ostentan el control de los estados a mis intereses. Y la vía más directa, más clara de lograrlo son los gobernadores de los estados, que son los que, insisto, como decía hace un momento, tienen la estructura, el presupuesto, el poder y el control mediático, cuando menos parcialmente, para lograr este cambio. ¿Qué pasa con todo pues el andamiaje o el grupo político, la gente que está alrededor de un gobernador de un estado? Digamos comunicadores, digamos políticos, digamos empresarios, que apoyan al gobernador en lo que está haciendo sin medir los riesgos de a dónde deriva. Pero esto es como la clásica de cuando veas a tu vecino afeitar, pues pon tus barbas en remojo, ¿no? Creo que todos los que no han pasado procesos ya de sustitución de gobernadores, de elecciones gubernamentales, deben verse reflejados en lo que está pasando en otros estados de la República, donde el gabinete o el poder en el momento se está coludiendo por temor, por conveniencia, por salvar el pellejo. Mucho se comenta que los gobernantes lo que están tratando siempre de construir en su futuro es su impunidad, es el que no les pase nada, y entonces algunos creen que la manera de salvar el pellejo pues es entregarle al poder que está viniendo a obtener la plaza, que es Morena, y los que apoyan al gobernador no se están dando cuenta el riesgo que van a correr o que están corriendo, porque finalmente, y véanlo, y lo van a ver en los futuros meses, en esos acuerdos cómplices, el que se salva, si acaso, es una persona y no todos los que apoyaban o respaldaban o participaban de las acciones del gobierno que va preparando la plaza para el nuevo inquilino. Oye, Luis, pero acá no sé, tengo una preocupación y de verdad me preocupa mucho. Me preocupa mucho, ¿por qué? Porque mis amigos amlistas, mis amigos morenistas, pues no lo puedo decir chairos porque pobrecitos ya, pero ya se van a quedar sin argumentos. Y entonces, ¿qué van a decir? Ahora sí dice, espérate, no que eran los pianistas, Luis, no que los pianistas, estos neoliberales, estos conservadores, eran los responsables de todo. Y ahora yo me preocupo a mis amigos, les pregunto, ¿qué onda? ¿O copelan o pueden ustedes qué va a pasar? Eso lo señalaba yo desde el principio, Gerardo, pero esto ha sucedido siempre, hombre, ¿no? Todos los que hoy participan en Morena, pues obviamente la buena parte de los que lo conducen Morena y el mismísimo presidente vienen del prismo. O sea, que ese argumento de que los priistas y los panistas o los prianistas juntos son la causa de todos los males de México, pues resulta que a la causa de los males de México le entregamos el poder casi absoluto en México en estas elecciones y en este respaldo a las políticas gubernamentales. Eso de que se quedan sin argumentos, hace rato que no tienen el argumento, pero la cantaleta la seguirán utilizando, porque seguirán justificando que son panistas arrepentidos cuando ya vieron la luz del Mesías, ¿no? Cuando ya vieron la ruta de la salvación de México. Van a ver cómo seguir con la cantaleta para seguir fustigando a los que no estén dentro. O sea, finalmente Andrés Manuel ha sido suficientemente hábil para dividir a los que están conmigo y a los que están en mi contra. Y entonces, si están conmigo ya, aunque no hayan estado conmigo desde el comienzo de los tiempos, ya son puros y castos y seguirán siendo malos, seguirán siendo perseguibles y perseguidos todos aquellos que no estén conmigo. Entonces, la vía de la purificación es clara en México.
bajo el mando de Andrés Manuel, ¿no? Es transferirse a su espacio. Una manera de subsistir en este momento para algunos es precisamente no combatirlos, ¿no? E irles preparando la plaza. Entonces, ese es el asunto que de alguna manera los ciudadanos tenemos que ver como futuro, si lo queremos combatir o si queremos colaborar a que esto sea. Cualquier estado que no haya cambiado todavía de gobernador por un morenista, pues tiene que pensar si lo que se está haciendo en su estado favorece el arribo de Morena o combate el arribo de Morena al estado. Yo creo que las elecciones pasadas, en el caso nuestro de Yucatán, yo mencionaba que si bien localmente el número de diputados obtenidos e incluso federalmente el número de diputados obtenidos parecieran ser un claro crecimiento del PAN, también lo era el hecho de que obtuviera diputaciones federales Morena en Yucatán, que no tenía. Entonces resulta que parece que la batalla histórica en Yucatán de PRI-PAN se mantuvo y favoreció esto también un poco al posicionamiento de Morena o al avance de Morena en el estado. Entonces, en los estados se combate a Morena, se combate la política que desarrolla el presidente Andrés Manuel por los partidos locales, o resulta que a Morena no se le toca y al presidente menos, ni con el pétalo de una flor, preparándole, como yo decía, la plaza para su arribo. Creo que eso hay que ver lo que ha pasado y hay que ver lo que puede pasar. Me parece que no debemos, cuando menos, desconocer lo que está sucediendo en México para que no nos sorprenda cuando esa realidad nos alcance. Pues Luis Correa, gracias. Pues ya lo saben los amigos, pues los jugadores ya lo van a saber más, o copelan o cuello. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. Para seguir. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.